Hola mis queridos Bimner, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Larcón y el día de hoy vamos con el video número 5, la estructura legal de nuestro negocio. Esta es la continuación de nuestro video principal, cómo crear una empresa en los Estados Unidos. Entonces, chicos, empecemos. La estructura comercial que elija influye en todo, desde las operaciones cotidianas hasta el pago de impuestos y el riesgo de sus bienes personales. Debe elegir una estructura comercial que le dé el equilibrio adecuado de protección legal y de beneficios, ¿ok? Entonces, la estructura de su empresa influye en el momento en que paguemos impuestos, su capacidad de obtener dinero, la documentación que necesita para presentar y sus responsabilidades personales. Necesita elegir una estructura comercial para registrar su empresa ante el Estado. La mayoría de las empresas también necesitan obtener un número de identificación tributaria y solicitar las licencias y permisos necesarios. Elija con mucho cuidado si bien posteriormente podría cambiar la estructura comercial. Puede haber restricciones por localidad, eso también podría tener consecuencias fiscales y provocar la disolución involuntaria, entre otras complicaciones. Puede resultar útil consultar con asesores de negocios, abogados y contadores profesionales. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos tres estructuras. La empresa unipersonal. Una empresa Bueno, vamos a decirlas, tenemos tres. La empresa unipersonal, las sociedades y las compañías de responsabilidad limitada. ¿Ok? Las más famosas conocidas, el SIN. Entonces, vamos a especificar qué es cada una. La empresa unipersonal es una empresa, se establece con facilidad y le da al propietario el control completo de su negocio. Si realiza actividades comerciales pero no se registra como ningún otro tipo de negocio, automáticamente se considera una empresa unipersonal. La empresa unipersonal no produce una entidad comercial separada. Esto significa que los bienes y obligaciones de la empresa no están separados de sus bienes y sus obligaciones personales. Podría ser personalmente responsable por las deudas y obligaciones de la empresa. Los propietarios de empresas unipersonales de todos modos pueden obtener un nombre comercial. También puede ser difícil conseguir financiamiento, pues usted no puede vender acciones y los bancos son reacios a prestarles a los propietarios de empresas unipersonales, porque todo está bajo su riesgo y su historial de crédito. La empresa unipersonal puede ser una buena opción para negocios de poco riesgo y propietarios que quieran probar una idea comercial antes de crear una empresa más formal. Ok, entonces, hay mucha gente que crea esta empresa unipersonal, no sé cómo le llaman en México, en Colombia era lo que nosotros llamábamos que teníamos que sacar el RUT y trabajábamos con un número para pagar impuestos y pues trabajábamos como independientes, algo así. Así tuviéramos una marca o un nombre comercial como aquí lo dice, pero pues no lo recomiendo porque está en riesgo tu capital. En caso de alguna demanda o algún proceso, alguna pérdida, algún imprevisto, algún accidente, tú podrías arriesgar todos tus bienes y todo tu capital y quedar endeudado. ¿Ok? Entonces, las sociedades. Las sociedades son una estructura más simple para que dos o más personas tengan un negocio juntas. Hay dos tipos comunes de sociedades. La sociedad comandita o LP, Limited Partnerships. Y la sociedad de responsabilidad limitada LLP, Limited Liability Partnerships. Las sociedades en comandita tienen un solo socio general, un gestor, se le llama así, con responsabilidad ilimitada, mientras todos los demás tienen responsabilidad limitada. Los socios de responsabilidad limitada, los comanditarios, también tienen a tener un control limitado sobre la compañía, lo que se documenta en el acuerdo de la sociedad. Aquí vamos a hacer un documento donde vamos a decir cuáles son las funciones de cada uno. Las ganancias pasan a través de las declaraciones personales de impuestos y el socio general. El socio sin responsabilidad limitada también debe pagar impuestos como autónomo, o sea, como independiente. Es decir, las sociedades de responsabilidad limitada son similares a las sociedades en comandita, pero les dan una responsabilidad limitada a todos los dueños. Una LLP protege a cada socio de deudas contraídas por la sociedad. Además, los socios no son responsables de las acciones de los demás socios. Es decir, si pasa algo dentro de esta compañía, ¿sí? En la primera, que es la Limited Partnerships, la LP, la sociedad LP, digamos que hay una persona responsable, pero esa persona responsable tiene que tener más partners, más socios, y estos socios
no tienen tanta responsabilidad como la persona que está al frente de la empresa, como el gestor, ¿no? Entonces es completamente diferente. El pago de impuestos se hace individualmente, ¿ok? Pero obviamente la persona que está como gestor, como el pionero del negocio, como el líder el que comanda la empresa, esta persona va a pagar impuestos muy altos, bueno, depende del estado y todo, pero pues porque él es el que va a generar, la persona que va a generar, los dos tienen responsabilidades ilimitadas, generalmente el gestor siempre es el que tiene más acciones dentro de la empresa y por ende va a pagar más impuestos porque tiene más beneficios de las ganancias del negocio. Mientras que en la LLP, Limited Liability Partnership, aquí todos son como iguales, pero, todos son iguales, pero nadie se hace cargo de nadie. O sea, es decir, todas las personas que sean dueñas del negocio, todas las personas que sean dueñas del negocio, tienen las mismas funciones y, bueno, no funciones, no, responsabilidades dentro del negocio y con el gobierno, o sea, taxable con el gobierno federal, el gobierno local y el gobierno estatal. ¿Ok? Las sociedades pueden ser una buena opción para negocios con varios dueños, para grupos de profesionales como abogados y grupos que quieran poner a prueba una idea comercial antes de formar una empresa más formal. Ok, el tercer tipo de compañía, que es mi favorita, es la LLC. Una LLC le permite aprovechar los beneficios de la estructura comercial de las corporaciones y de las sociedades. Las LLC lo protegen de responsabilidades personales en la mayoría de los casos, esto es, sus bienes personales, como su vehículo, su casa y su cuenta de ahorros. También su cuenta de retiro y otras cosas más. No corren riesgos en caso de que la LLC entre en quiebra o enfrente demandas legales. Las pérdidas y ganancias pueden pasarse a través de sus ingresos personales sin tener que enfrentarse a los impuestos corporativos. Sin embargo, los miembros de una LLC se consideran autoempleados y deben pagar sus aportes impositivos como autónomos en Medicare y el Seguro Social. En muchos estados las LLC pueden tener una duración limitada. Cuando un miembro ingresa o abandona la LLC, algunos estados exigen que se disuelva la compañía y se vuelva a formar con los nuevos miembros, a menos de que se haya establecido un acuerdo dentro de la misma LLC para comprar, vender y transferir la propiedad. Eso es específico cuando tú haces el documento de ingreso o de creación del negocio y somos varios socios, entonces tú tienes que escribir qué pasaría si un socio se quiere retirar o qué pasaría si un socio se muere. ¿Quién va a coger las acciones de ese socio? ¿Sí? ¿Cuál es la repartición de todos los socios si todos tienen la misma equidad? Pueden poner todos el mismo dinero, pero es probable que no todos. Eso se habla en la primera instancia. Que de acuerdo a la cantidad de acciones es la cantidad de beneficios que tienen, un ejemplo. O que la ganancia es para todos igual, ¿sí? Hay diferentes formas y eso ya lo hablan los dueños del negocio en el momento de establecer claras. Hay gente que pone el capital, hay gente que pone el trabajo, pero todos ganan igual. Eso ya es definición, ya se define cada grupo de emprendedores lo define antes de crear este documento. Las LLC pueden ser una buena opción para negocios de mediano o alto riesgo, para propietarios con bienes personales significativos que deseen proteger y propietarios que quieran pagar una tasa de impuestos más baja que en una corporación. Entonces, les hablé inicialmente de que habían solamente tres, ¿sí? Que eran las empresas unipersonales, después seguían las sociedades y después la compañía de responsabilidad limitada. Existe otra, que son las corporaciones. También están las cooperativas. Hay cooperativas y corporaciones sin fines de lucro, pero pues aquí yo les estoy enseñando a crear un negocio, no una ONG ni una cooperativa. Entonces no voy a entrar en el tema y por eso tampoco la voy a mencionar. Pero sí es importante mencionar los tipos de corporación. ¿Ok? No los tomé dentro de los primeros tres. ¿Por qué? Porque es que estas corporaciones se dividen en muchos. Entonces está la corporación C o C Corp.
Las corporaciones, también llamadas corporaciones C, son una entidad legal que está separada de sus dueños. Las corporaciones pueden tener ganancias, pagar impuestos y ser responsables legalmente. Las corporaciones ofrecen la protección más sólida a sus dueños contra responsabilidades personales, pero el costo de formarlas es más alto que las otras estructuras. Las corporaciones también requieren de una contabilidad de procesos operativos y de la presentación de informes exhaustivos. A diferencia de las empresas unipersonales, sociedades y LLC, las corporaciones pagan impuestos sobre sus ganancias. En algunos casos, las ganancias de las corporaciones se graban por partida doble. Primero, cuando la compañía obtiene ganancias y después cuando se pagan dividendos a los accionistas a través de sus declaraciones de impuestos personales. Las corporaciones tienen una vida completamente independiente y separada de sus accionistas. Si un accionista abandona la compañía o vende sus acciones, la corporación C puede seguir operando casi sin alteraciones. ¿Ok? Esto también la S-Corp, que la S-Corp es un tipo especial de corporación que está diseñado para evitar el inconveniente del doble gravamen de las corporaciones normales. Permite también que las ganancias y algunas pérdidas pasen directamente al ingreso personal del propietario sin llegar a ajustarse a las tasas impositivas corporativas. No todos los estados graban igual a las corporaciones S, pero la mayoría las reconocen como lo hace el gobierno federal y graban a los accionistas en consecuencia. Algunos estados las graban sus ganancias por encima de un límite específico. Otros no reconocen la elección de la corporación S de ningún modo y simplemente la tratan como una corporación C. ¿Qué se refiere aquí cuando habla de que en algunos estados las graban sus ganancias por encima de un límite específico? Otros no reconocen la elección de las corporaciones. ¿Qué pasa con la corporación S? La corporación S, ¿sí? La S-Corp, en algunos estados tiene límites. Es decir, si tú... Las corporaciones son para gente que ya tiene su negocio en otro nivel. Entonces, lo primero para empezar, que es lo que queríamos ver en este video, son las LLC. Quiero explicar eso porque la idea es ir comenzando a proyectarnos cómo nuestro negocio va a convertirse en una corporación. Entonces, la corporación S, lo que te dice en algunos estados es que, por ejemplo, tú vas a pagar el tanto por ciento de impuestos. Un ejemplo, tú vas a pagar el 10% de impuestos cuando tengas $1.000.000. ¿Sí? O sea, es decir, vendí $1.000.000, pago el 10% de impuestos. Vendí $2.000.000, solo voy a pagar sobre $1.000.000 el 10% de impuestos. O sea que si vendo $1.000.000.000, solo voy a pagar impuestos sobre el primer millón de ganancias en ese año, según ese estado. Y esa es la diferencia entre una S-Corp y una C-Corp. La C-Corp tienes que pagar doble vez tributaria, depende del estado, pero generalmente es así. O sea, pagas en el momento en que tienes ganancias mensuales y pagas, bueno, lo hacen cada reporte, depende del estado, es cada 3, 4 meses, 6 meses o una vez al año. Depende también del tipo de negocio, pero generalmente es cada quarter, cada cuarto, entonces son cada 4 meses, ¿ok? Cada 3 meses, perdón. Cada 3 meses, entonces se hace la presentación. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la diferencia? La S-Corp, hay muchas empresas que son S-Corp, que tienen ganancias ultra millonarias. Por eso pagan menos impuestos. Porque van y crean estas empresas, estas industrias, crean locales, crean su fábrica o su sitio de trabajo en estados donde hay un límite para pago de impuestos. Es decir, si tú ya ganaste $1.000.000, me tienes que pagar el 10% de ese millón en impuestos. Si ganas 10, igual solo me vas a pagar el 10% sobre el primer millón. Y esto es especial y es muy bueno para las corporaciones. Porque imagínate que yo facturo 10 millones de pesos, 10 millones de dólares y solo voy a pagar impuestos sobre uno. Es excelente, es excelente. Es excelente, es muy bueno. Ahora existe la corporación B, que volvemos a lo mismo. Es una corporación, la B es de benéfica. Corporación benéfica también como B Corp. Tiene fines de lucro y reconocimiento en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Su objetivo, responsabilidad y transparencia difieren de la C, pero no la forma en que se graban. O sea, se graba igual que la C. Las corporaciones B son impulsadas por una visión y por las ganancias. Los accionistas responsabilizan a la compañía para producir algún tipo de beneficio público, además de tener ganancias financieras. O sea que esto es como una mixtura de corporación. Porque es benéfica, o sea, le ayuda a las sociedades, son empresas sociales, pero también tienen un lucro. Entran dentro de lo que se puede hacer o lo que la gente puede hacer dentro de
lo que les estoy invitando a hacer dentro de este canal. Y la corporación cerrada se parecen a las corporaciones B, pero tienen una estructura corporativa menos tradicional. Se liberan de muchas formalidades que generalmente rigen a las corporaciones y se aplican a compañías más pequeñas. Las reglas varían con el Estado, pero sus acciones generalmente están incluidas de las transacciones públicas. Y existen las corporaciones sin fines de lucro, ¿sí? Que de ellas sí no, realmente no voy a hablar, porque pues nosotros lo que queremos es montar empresa y una empresa se diferencia de una ONG en el sentido de que nosotros queremos generar beneficios económicos para nosotros. Entonces chicos, pues nada, eso es. En este momento les recomiendo encarecidamente no creen una empresa unipersonal, no arriesguen su capital. Acabo de llegar y no tengo nada, voy a crear una empresa con $1000. Ok, crea tu empresa con $1000. Pero si empezaste a facturar y estás vendiendo 100.000, mira, hay empresas de landscaping que en un año venden casi $1.000.000, $2.000.000, ¿sí? Así que yo he visto gente aquí conocida. $2.000.000 al año, $2.000.000 facilito en facturación, ¿sí? Una empresa de paisajismo, facilito, $1 o $2 millones al año, ¿sí? Así, sencillito. Imagínate que alguna de esas personas que tú tengas un accidente y que una de tus máquinas o que tú estés talando un árbol y se caiga el árbol dentro de una casa que vale $500.000. Todo lo que tú trabajaste en todo un año, ¿sí? Toda tu facturación, porque no estoy hablando de la ganancia, estoy hablando de toda tu facturación, tiene que irse al pago de la demanda por haber dejado caer el árbol encima de esa casa. ¿Ok? Por eso es importante los seguros, porque esto nos ayuda a evitar riesgos, ¿no? Errors and omissions. Errores y omisiones. Es un seguro importantísimo. Ahora, es importante decir, recalco, la empresa unipersonal no es una buena opción. Las sociedades tampoco es una buena opción. La mejor forma para iniciar tu negocio es crear una LLC y tener un partnership, ¿ok? Un socio. Sino un socio o un agente, que es el que te va a registrar. Porque obviamente sí se necesita, en algunos estados se necesita un agente que esté registrado y que sea un seguro, que tenga seguro social. Entonces, no es necesario que el agente sea dueño del negocio. Lo que sí es necesario es que haya una persona, ¿sí?, que represente legalmente a la compañía, a la LLC, a la entidad, ¿sí?, frente al gobierno. Y para eso se contrata a un agente, los servicios de agentes. En páginas como... Aquí les dejo el link de los videos donde van a encontrar cuáles son las 3 páginas para poder crear tu LLC en línea. Entonces ahí, en ese video, ahí te voy a hablar de las 3. Ahí en cualquiera de esos 3 ellos ofrecen el servicio de agente registrado. Yo en mi caso, como estoy en una sociedad con mi esposa, mi esposa tiene seguro social, ella puede ser la agente registrada. Que todos estos cambios los voy a hacer dentro de mi negocio porque ya estructuramos y vamos a trabajar dentro de este lugar que es nuestro nuevo hogar que antes no teníamos. Entonces todos esos cambios se pueden hacer gracias a la LLC, son modificaciones que tú puedes hacer, ¿ok? Ahora, yo puedo generar 2 LLC. Una para mi negocio principal, que es esto de las consultorías, las ventas de cursos, etcétera, mi empresa digital. Y otra, un ejemplo, para hacer inversiones en finca raíz. ¿Sí? Entonces, si yo quiero invertir a comprar un espacio o comprar un apartamento en deuda, lo que hago es que creo una LLC y comienzo a trabajar exclusivamente esa LLC para separar los negocios de solo finca raíz. ¿Sí? Voy al banco, utilizo mi crédito personal, el crédito de mi esposa, para pedir un préstamo. Ese préstamo lo utilizo es para comprar la primera propiedad que vamos a poner en renta. Esa sería la forma de hacerlo. ¿Ok? Ahora, cuando tú montas una LLC, tienes muchas formas de obtener beneficios. Cuando eres hispano, nosotros le decimos negro, acá le llaman morenos, o eres de color, que todos tenemos color, unos más clarito que otros, pero todos tenemos color. Eh, si eres hispano, si eres minoría, o sea, de una minoría étnica, o de cualquier minoría, eh,
hispano, minoría étnica, minoría o de una bueno, una minoría, o eres de color, tienes beneficios para solicitar préstamos para crear tu negocio dentro de Estados Unidos y beneficios fiscales para pagar menos impuestos que las demás compañías. Tenlo muy presente, eso también lo hablé en el video número 3 de Financie su negocio. Espero que sigan aquí, chicos, muchas gracias, se les quiere mucho. Nos vemos en el video número 6, donde vamos a hablar del nombre de nuestra marca, porque ya hablamos de todo el papeleo, ya casi vamos a empezar a hacer lo que vinimos a hacer, a ganar dinero. Nos vemos, chicos. Se les quiere mucho, mi gente hispana. Un abrazo. No se olviden de suscribirse a este canal, ver las páginas web en las descripciones, darle un like, darle a la campanita y nos vemos en el éxito. Se les quiere, mis queridos Bibner. Hasta luego. Uplay.com